Sonaba y sonaba los algodones. Damos la bienvenida al rey de la Big Data, el semidios del dataísmo criollo vernáculo, Darían Vargas, el dataísmo aplatanao. Que Yuval Harari y vaina Noah Harari no conoce esa versión del dataísmo aplatanao. Para que sepa, para Yuval hacer un nuevo libro como 21 lecciones del siglo XXI, tiene que mudarse a Los Minas 2 meses. Exacto. Para poder entender que aquí se va la luz y muchas cosas que pasan para poder traducir eso. Porque una sociedad donde la energía eléctrica falle, no puede haber dataísmo. Lo que pasa es que esta es... sociedad tiene sus propios algoritmos. Lo que pasa está que no están descritos en ningún tratado, ni de informática, ni de ciencia computacional, ni de ningún ámbito. Ya, por favor, sin extensiones. Por bueno que sea el cabello. Víctor Villanueva, el príncipe del merengue, Vinicio Mambo Franco, Sí. murió. ¿Cuándo nació? Rápido. Nació el 14 de septiembre del 33 y falleció el año pasado, el 19 de 87 diciembre. años bailando duró. Sí. Tenía un dedo que le hacía así, como que se le torcía. Que lo movía Sí. independientemente de la mano. Víctor Villanueva, bienvenido a nuestro programa Al Mediodía Radio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo con los radioescuchas de este espacio que obviamente lo sentimos como nuestra casa desde la INEP. Gracias. Víctor, 2022, pronósticos oscuros, semioscuros, semiclaros. Yo creo que nadie, ¿no? Hay como una aprehensión en el mundo ahora mismo, como una especie como del pecho apretado así, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Sí. Y por lo que uno ve todos los días, que los precios, que el petróleo, que la energía, que Europa, que China, que Estados Unidos, o sea, en fin. Ahora, me imagino que de alguna manera esa debe ser una preocupación individual, colectiva, pero también, si es colectiva es porque existe a nivel individual. El año escolar, ¿ustedes lo ven así o lo ven con optimismo, con mucha esperanza? ¿Están preparados para enfrentar los desafíos? Claro, esto es un año que implica esperanzas y desafíos. Ah, ok, perfecto. Porque estamos hablando de que la humanidad está atravesando el primer desafío que la humanidad como tal ha tenido que enfrentar a verdadera escala global. Desde la Segunda Guerra Mundial eso estuvo geolocalizado. Pero afectando a todos los países del planeta simultáneamente, este es el primer desafío que enfrentamos como tal. Y ese contexto pandémico, obviamente que se reflejó directamente en todo aquello que implicaba algún nivel de conglomeramiento humano. Y los espacios escolares, los espacios de enseñanza, sobre todo en la modalidad presencial, se vieron altamente afectados y le dimos a esta generación que va subiendo actualmente, le dimos un frenazo que de alguna u otra manera entendemos que ya ese segmento poblacional ha aportado a esta crisis parte de la solución, porque se entendía, sobre todo por cómo actúa el virus en los infantes, se entendía que podía tener un efecto multiplicador y que hubiese puesto mayores niveles de riesgos a todo lo que era combatir una enfermedad, un virus que nadie entendía cómo se comportaba. Pero ya ha dominado el comportamiento, las variantes y sobre todo tener proyectado no tan solo vacunas, ya inclusive se tiene planteado elementos relacionados a medicamentos para mitigar los efectos del virus. Obviamente que no podemos languidecer más en la decisión de que nuestros infantes estén en las aulas y sobre todo que estén de cara a lo que es un elemento no solamente en lo que tiene que ver con las dinámicas de una institución educativa, sino también en lo que tiene que ver aprovechar cada día, cada mes, cada año, a nivel neurológico, los niños tienen un momento que es único y irrepetible para poder asimilar los elementos de enseñanza, los elementos que se infiere hacia el aprendizaje. Entonces, ya aportando poco más de un año, algunos poco menos de un año, sin recibir la enseñanza de vida en la modalidad tradicional, en donde uno pueda tener el verdadero nivel de control en el intercambio entre docente y alumno,
realmente este es el momento de oro que toda la sociedad tiene que unirse a colaborar, a acompañar, a que cada niño pueda recibir en el mejor de los controles, con los mejores controles, su dinámica, su proceso de enseñanza hacia el aprendizaje. Buenas tardes, Víctor. Una de las cosas que se está hablando es la salud mental. Es un tema que preocupa no solamente a República Dominicana, en todas partes del mundo. Incluso en Francia se está apoyando psicológicamente a las personas para que vayan. Sí. En el caso de nuestros niños, que tú sabes que tuvimos problemas para poder adaptarlo otra vez a la socialización, sí. ¿Se están dando un apoyo a nivel psicológico? ¿Han incrementado los psicólogos dentro de los centros educativos privados? Eso es fundamental. De hecho, si recuerdan un pseudo debate o falso debate que se armó en República Dominicana con respecto al inicio del año escolar, con respecto a los colegios privados, a los colegios, nosotros diseñamos todo un propedéutico, todo un programa previo. Pero explica eso, propedéutico. Propedéutico, porque ahorita sale el señor Pou, que eso es un tema ortopédico, terapéutico. Lo venden en la farmacia. Míralo ahí, tú ves. Vamos a decir, un currículo orientado hacia la introducción, bueno. en donde quisimos primero ambientar. Irrumpir ese sentimiento de que todo estaba en casa, todo lo tenía con los padres en casa. Ahora, al verme de nuevo en un escenario que era un escenario siempre nostálgico para el niño, pero que ya había roto sentimentalmente con el espacio del aula y se había acomodado hacia un individualismo. Entonces, sobre esa base, nosotros entendimos que no había que esperar hasta el día formal, aunque sí, obviamente, el Ministerio de Educación así lo autorizó, y escalonadamente durante todo el mes de septiembre, todos los lunes, cada colegio que tenía su estándar debidamente formado, no tan solo en esa recepción, esa llegada del alumno, sino también en la adopción de su infraestructura con respecto a las políticas y protocolos que hemos establecido para sobre cómo actuar en caso de que haya un caso de brote, en caso de que haya alguna sospecha, en caso de que evitar que las haya como tal. Entonces, sobre esa base, nosotros hemos trabajado de manera holística con todo lo que interviene dentro del plantel, desde la llegada del alumno, desde la ambientación del docente también, que es otro componente, desde el personal administrativo y sobre todo con las políticas internas sobre el debido distanciamiento, control, comportamiento, que sobre todo en infantes se hace más desafiante, pero curiosamente cumplen muy bien, y los reportes que tenemos siempre de varios colegios es que los niños muestran una conducta de plena conciencia, inclusive con respecto hasta en el momento de compartir en las meriendas. O sea, no, mi merienda no comparto porque no podemos, hay virus, y eso realmente ha graficado una conducta que asimila el contexto en donde ellos mismos están. Señor Villanueva, buenas. Encantado de tenerlo por aquí. Siempre, Daniel. Sí. Espérate, Daniel, perdona que te interrumpa, porque mira, ya nos tenemos que ir al cambio para que sigamos conversando con calma. Correcto. Nos vamos al cambio de la 1 y seguimos hablando de los retos, desafíos, certidumbres del año escolar, ¿verdad? Con el señor Víctor Villanueva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Al Mediodía Radio, Víctor Villanueva, nos quedamos ahí cuando nos decidimos irnos ya a ese imperativo que es el cambio de la 1. Así que el señor Pou tiene la palabra, el polímata de este programa. Sí, deje la salsa, por favor. Señor Villanueva. ¿Que deje qué? Yo lo digo de manera sincera. Bueno, vamos a valorar eso. La educación en nuestro país es un tema muy complicado. Sí. Y yo digo que es un tema muy complicado porque parece como si corrieran dos mundos paralelos. Sí. Yo conocí un cubano que vino aquí, de los tantos cubanos tratando de mejorar su calidad de vida, y una persona que tenía un doctorado en física, muy preparado. Yo comprobé que no eran los clásicos historias, porque yo tuve que captarlo para un proyecto que se necesitaba un expertise, y ese señor desempeñó un buen papel. Pero cuando él llegó al país me contó
que su primer trabajo fue en uno de esos colegios que mencionamos hace un ratito en off, de los colegios categoría A más que tiene la República Dominicana. Y luego alguien le agenció en educación una tanda en un liceo, en horas de la tarde. Y me dice que cuando él salió de ese colegio con laboratorio, aire acondicionado, todos los muchachos con su computadora, todo como usted lo conoce, y llegó a esa escuela pública, tenía poco tiempo en el país, y me dice, mire Paul, para mí eran dos mundos diferentes. Unos estudiantes al nivel del primer mundo y otros estudiantes como si estuvieran en la selva de Sudán. O sea, sin nada, sin disciplina, con una formación tan pobre que aquello realmente resultaba deprimente. Me dice, de física, estudiantes ya de tercero del bachillerato no tenían la formación que tenía un estudiante de cuarto curso de primaria de uno de esos colegios. Me dice, yo no me explico cómo en este país pueden correr dos sistemas educativos con esos factores tan diferenciados y nadie dice nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión de ustedes, la gente que se mueve en el mundo de la educación privada? Mira, lo que tú graficas son dos repúblicas de cara a las futuras generaciones. Sí. Y nosotros lo que hemos siempre tratado de evitar, porque si te fijas, el marco regulatorio que establece el Ministerio de Educación a través del Consejo de Educación es un currículo que es oponible a toda institución público o privada con respecto a qué es lo que hay que enseñar en el país. Pero ¿qué pasa? Nosotros que tenemos una dimensión privada en donde el padre hace un esfuerzo y paga por una matrícula para que su hijo reciba determinados estándares, eso a nosotros nos cuesta mucho mantenerlo operativo. Sí. Pero eso se grafica es precisamente en el escenario en donde el currículo que se enseña en una institución privada con respecto al currículo que se enseña en una institución pública es diametralmente opuesto por distintas variables. Licencias para laboratorio, para software, para equipos, para tecnología, que en el sector público no se tiene. Pero hay algo más medular, Daniel y compañeros, y es que nosotros no hemos puesto un debate, nación, con respecto a cuál es el modelo de enseñanza que necesita el país según las dinámicas económicas que inciden en la generación del Producto Interno Bruto del país. Es decir, mientras hay universidades enseñando mercadeo y otras carreras, todavía hay mil abogados. Lo que incide en el Producto Interno Bruto del país es minerías, son dinámicas que están ajenas. Yo te pregunto, servicios, ¿cuál universidad del país en minería tiene certificados los distintos procesos que implican la minería? Tienen que traerlo de fuera, los especialistas certificados. Sí. Entonces, el currículo nuestro... Hay una desconexión. Las instituciones privadas estamos siempre tratando de estar a la vanguardia, respetando siempre la capacidad del ingreso medio de la República Dominicana para que nuestros niños tengan una enseñanza a la altura de la evolución de las ciencias, de la tecnología y de la sociedad misma. Entonces, y ese debate, tenemos que verlo circunscrito a lo que es la ley actual de educación, porque es una norma que ya antigua, de por sí languidece, vieja, y que el modelo como se concibió para regular el sistema de educación no tiene cabida actualmente. Pero a la vez hay un debate solapado en función a cuál es el modelo, porque Corea del Sur no es lo que es hoy, 55 años después, porque quisieron invertir en educación. Ellos dijeron, aquí la tecnología en toda la región de Asia será lo que se va a proyectar y va a sustentar las economías. Y su currículo lo adaptaron a eso. Entonces, las universidades y la academia y las escuelas, la educación dominicana anda en el pasado. Correcto. La escolástica. Perdida en el presente y ni por asomo presume ni adivina el futuro. Entonces, el modelo que establece la ley sustenta la escolástica. Continúe, señor Villanueva. Y el modelo que impone la ley de educación del país fomenta la escolástica, que no genera conocimiento. Pero a la vez, si tú te fijas, desde la educación superior a la media,
a la baja, no hay educación, no hay formación en investigación, no hay generación de conceptos, no hay una analítica reflexiva científica que te diga a ti, bueno, la ciencia aplicada en República Dominicana se necesita en esta variable, en lo social y en lo económico. Pero en el ámbito de ustedes, y avancemos un poquito, Víctor, Hay ruidos en cabina. en el ámbito de los colegios de ustedes también hay muchas asimetrías, Sí, y en sí, ese claro, universo también, claro. ustedes tienen muchos colegios privados Sí, que cobran carísimo y son también súper deficientes. sí. A cada colegio Hay de todo. hay de todo, pero y obviamente el colegio es una expresión de la localidad donde está. Hay colegios que se adaptan a la zona donde están, por el público que tiene, el poder adquisitivo, pero sí yo te digo, si usted tiene la optativa de pagar, Ah, bueno. entonces Eso es otra historia. usted debe de asimilar qué es lo que le están dando, porque lo que nosotros fomentamos de la INEP es un estándar en función al modelo y a la calidad educativa que se debe comprometer. ¿Qué ustedes esperan del gobierno ahora? El gobierno, nosotros, De educación, del Ministerio de Educación, canales siempre de comunicación. para el tema de los desafíos. Los desafíos siempre tienen que tener canales de comunicación. Esto no es por capciosidad. Nosotros también como empresas hemos tenido que atravesar situaciones. Por ejemplo, solo el 70% de los ingresos de una institución educativa privada se va en nómina. Entonces, con el 30 restante hay que hacer todo, licencia, cargo operativo, etcétera, etcétera. Entonces, desde el área de educación hasta ahora hemos tenido buen eco, la vicepresidenta, el ministro también ha colaborado y eso nos ha llevado a paliar las circunstancias, pero proyectado al mañana, nosotros tenemos que establecer un diálogo correcto, repensar el modelo y sobre todo que se asimile que tanto el sector privado, que lleva más del 28% de la matrícula estudiantil del país, como el sector público, tienen que homogenizar sus políticas en conjunto para que la ciudadanía, los niños, el futuro de la patria, tenga un currículo debidamente acertado. Yo creo que, Víctor, ese es un sentimiento casi nacional. Yo quisiera saber algo, y no lo voy a comprometer a que usted me responda. No, adelante. Es que, ¿qué piensa el sector oficial de su fracaso? Porque eso sería lo interesante. ¿Hasta dónde ellos tienen la capacidad de reconocer que el Estado ha fracasado en el modelo educativo dominicano? Yo no sé, pero la idea es que ojalá retomemos el Pacto por la Educación, la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, y ojalá ahora en el famoso diálogo nacional, ojalá nos aventuremos y decidamos asumir de una manera seria, sobre todo el tema de la modificación de la ley y una buena ley marco nacional de cualificaciones. Y políticas, que es determinante. Ahora, como dijo el asesor de Clinton, cuando Clinton ganó, le dijo, oye lo que tú vas a decir, es la economía. Estúpido. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Sí, claro. Contra George Bush padre. Ahora nosotros decimos, yo le digo a usted, señor Pou, es la educación, idiota, la ignorancia, la educación. Gracias. Nos vamos.